Buenos días, profesora. Mi nombre es Odalis Salazar y tengo el honor de presentarle mi exposición de examen final sobre las manifestaciones artísticas en Panamá en el siglo XX y XXI. ¿Qué son las manifestaciones artísticas? Son las que reflejan los valores de la cultura a través del tiempo de un país determinado y son producidas por personas llamadas artistas. Panamá conserva numerosos edificios coloniales, como la Catedral y la Iglesia de Santo Domingo en la capital. En la parte antigua de algunas ciudades se conservan viviendas con los característicos patios interiores de estilo andaluz. Para empezar, exploraremos la cultura de Panamá, que casi la mayoría de la gente de la República de Panamá son mestizos, teniendo ascendencia de los europeos, africanos y la gente indígena. Todas estas razas se reflejan en la cultura del país. Esta cultura incluye la música, la escritura, pinturas, arquitectura, religión y algunos días festivos de Panamá. La música en Panamá fue primeramente influida de los indígenas que vivieron en el país haciendo música folclórica, como lo es el tamborito. Esta música y danza específica incluye 6 parejas de mujeres empolleradas y hombres montunos que bailan conjunto con la música de batería, acordeones y un cantante. Las parejas visten vestidos típicos de la provincia de Panamá. Cuando los primeros esclavos africanos llegaron a Panamá entre el siglo XVI y XIX, trajeron su propio estilo de música. Este estilo influyó, que es muy popular en Panamá hoy, como lo es la salsa, el congo, el merengue y la música calipso. Esta música es lo que más está famosa en Panamá hoy en día por los famosos artistas como el Rubén Blades y Víctor Paz. Hicieron el género de la salsa panameña muy famosa por formar gran parte del grupo famoso La Fania. La música de Panamá es el resultado del mestizaje, sobre todo lo que se ha dado durante los últimos 500 años entre las tradiciones ibéricas, en especial las de Andalucía, las indígenas americanas y las de África Occidental. La música juega una gran parte de los días festivos aquí en Panamá. También podemos hablar que la cumbia es un género musical extendido a lo largo de la geografía panameña, dando como resultado la existencia de una gran cantidad de variantes regionales que van desde las que cuentan con una influencia netamente negra, pasando a las que poseen elementos indígenas, hasta las características predominantemente europeas. Las manifestaciones artísticas como los bailes típicos también hacen resaltar el folclore y lo autóctono de las regiones de la provincia de la bella ciudad de Panamá. Sin duda el baile más característico, como ya lo había dicho, es el tamborito. La arquitectura hermosa de Panamá es moderna y a la misma vez antigua. Panamá tiene arquitectura moderna como el edificio grande que está situada en la ciudad de Panamá, que se llama el Trout Ocean Club International Hotel and Tower y mide 934 pies y tiene 70 pisos. Esta arquitectura enseña la economía próspera de Panamá, mientras las ruinas viejas de Panamá muestran la historia rica del país. Lugares como el Puente del Rey, uno de los puentes más viejos en América, enseña una época colonial de Panamá cuando era debajo del control español. Sus catedrales majestuosas, como la Catedral de San Juan Bautista, hecha en el siglo XVIII, también muestra la importancia de la religión que tiene Panamá, que esto tiene como un porcentaje de 75% de la gente de la población es católica. Las artesanías son parte importante del folclore de un país. Son además formas de expresión del hombre, considerada también como obras artísticas. Las artesanías de los pueblos hablan casi de su evolución. La literatura del país. La literatura de Panamá comprende el conjunto de obras literarias producidas en Panamá
como el escritor Rodrigo Miró, historiador y ensayista panameño. Cita a Gonzalo Fernández de Oviedo y a Valdés como el autor del primer cuento escrito en Panamá, la historia de un personaje conocido como Andrea de la Roca, publicado como parte de la Historia General y Natural de las Indias en 1535. También uno de los autores famosos de Panamá es el poeta de romanticismo Federico Escobar, también el escritor de modernismo Darío Herrera y un poeta del presente, Mario Augusto Rodríguez, que ha escrito un libro de poemas que se llama Canto de Amor para la Patria Novia, que es sobre la nación de Panamá. Los artistas en Panamá son muy respetados por su demostración de la cultura de Panamá a través de su pintura. Un pintor famoso panameño de esta época es Brock Alfaro, que su trabajo consiste de arte colonial mezclada con fantasía caribeña. También está Epifanio Garay, es el gran precursor del movimiento plástico en Panamá y es el motivador entre la juventud para la realización de las obras artísticas, en especialmente la pintura. Otro de los pintores más reconocidos es Roberto Lewis, que destacó esencialmente en su dedicación a la pintura de grandes dimensiones sobre lienzo y en la pintura mural. Algunos ejemplos significativos de su obra son los retratos de los presidentes de la República de Panamá desde 1904 hasta 1948, los murales alegóricos con que decoró el Teatro Nacional de Panamá, las monumentales telas que decoran el Salón Amarillo y el Salón de los Tamarindos de la Presidencia de la República, y también el mural del Aula Magna de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en la ciudad de Santiago, provincia de Veragua. El cine durante la primera mitad del siglo XX también podemos destacar la apertura de las primeras salas de cines en Panamá. Pasamos de las carpas a la sala y la Aurora, inaugurada en 1909, fue la primera. En 1910 abre Sara Bernard en el nombre de la actriz Sara Bernard. Asimismo podemos mencionar la apertura de salas como los teatros El Dorado en 1913, Cecilia en 1914 y con posterioridad Variedad de Amador, Star en Colón, Amelia en Chitré y muchos más en las ciudades y a lo largo del país. El teatro y arte panameño, como manifestación artística de nuestro país, se ha mantenido en la oscuridad del desinterés por muchos años, pero gracias al trabajo de Ignacia que apoya e incentiva cada vez más el talento y son más frecuentes las obras en Panamá. La historia del teatro se inició en el año 1985 con el nombre del Teatro Nacional. De tiempo atrás se tenía la aspiración de dotar a la ciudad capital con un teatro más acorde con las necesidades y la evolución cultural de su sociedad, pues el único que existía era el Teatro Maldonado, que llevaba cerrado 6 años desde agosto de 1979, mes en el que la compañía de ópera italiana, dirigida por el señor Egisto Petrilli, presentó la última obra. La gastronomía. También la gastronomía es el resultado de la diversidad cultural. Los afrodescendientes aportaron recetas basadas en mariscos, mientras que el consumo popular de arroz fue un aporte de los chinos. Los platos típicos que heredaron los españoles están a base de planta. Especiales entre los platos más importantes y destacados de Panamá tenemos el sancocho, el arroz con pollo y puerco, sopa, mariscos, patacones y plátano aplastado con pescado, entre otros. Las manifestaciones culturales de la ciudad de Panamá se muestran más intensas y abiertas a la asimilación de las formas estéticas y eruditas de la época, ya por contacto directo o mediación de libros y maestros extranjeros traídos a tierras ixmeñas. Son manifestaciones culturales que dejan su aportes en revistas, periódicos, escuelas y obras artísticas diversas
una de las expresiones culturales del periódico fueron el periodismo y la creación poética, que en esta fase apareció una serie de periódicos y revistas literarias tales como el Cefiro, el Crepúsculo, el Ancón, el Cosmo, entre otros. También podemos hablar sobre el folclore panameño. Es muy rico y variado. Se manifiesta sobre todo en las provincias centrales como Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, en el que se pueden distinguir elementos indígenas, hispánicos y negroides. Confecciones folclóricas, podemos también mencionar que la música folclórica panameña distinguimos la música vocal como la saloma, el tamborito, la tuna, la mejorana, los congos y los bullerengues. Y la música instrumental como la mejorana, el punto, la cumbia y entre otros. Las vestimentas son la pollera, entre otros vestidos típicos del mundo, sobresale como uno de los más brillantes y selectos para orgullo de los panameños. Aparte también están las típicas artesanías panameñas que se originaron en las tradiciones y culturas de las diferentes tribus indígenas, que incluyeron las coloridas molas, las esculturas de frutos secos, las canastas tejidas, la talla de balda y el cocobolo y la cerámica. Al momento de la separación, en 1903, las condiciones sociales, económicas y culturales del Istmo eran deplorables. El terremoto de 1982 destruyó la mitad del núcleo urbano y el interior del país estaba en abandono. El epicentro de la actividad económica y política era el sitio de tránsito. El criterio estético del grupo dominante era en extremo pobre y se conformaban con las reproducciones impresas de santos o eventos bíblicos. La actividad comercial sintonía como modalidad de interacción y como proyecto colectivo, quedando la educación y las manifestaciones culturales en segundo plano. Las influencias francesas e italianas solo aparecen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con la influencia de jóvenes que van a estudiar a Europa. El impacto de las expediciones y los exploradores europeos en las artes fue el interés en la construcción de un canal por Panamá, que produce una serie de expediciones y exploraciones particularmente inglesas y francesas, que tienen como objetivo describir el entorno natural, geográfico, social y urbano de Panamá. La más importante, pero no la única, fue la de Armand Reclus en 1876 a 1878. El resultado de esas expediciones en el siglo XIX panameño ofrece dos elementos temáticos para los preocupados por el arte: la construcción del ferrocarril de 1850 a 1855 y la acometida francesa del canal de 1977 a 1896. El primero, con sus campamentos, pluralidad racial y trazado de vías, va a ser un componente valioso en los trabajos que realizan artistas transeúntes. El otro hecho que se consigna con vehemencia por los artistas de la época se expresan en el choque entre la naturaleza exuberante del trópico y la maquinaria, la cual ofrece una visión comedora de la transformación del mundo natural por el hombre. Otro dato es que la pintura del siglo XIX panameño tiene como exponente artistas extranjeros que utilizaron el himno como punto de embarque hacia las tierras, por lo cual no podemos decir que es una pintura panameña, ya que se realizaron y sus métodos corresponden a correcciones desarrolladas en otros países y que se interesan en aspectos temáticos del país. Del periodo del Canal francés existe una buena cantidad de dibujos ejecutados por artistas franceses. Las ediciones publicadas de Exploraciones al Himno de Panamá y Darién
de Armando Reclus y el Canal de Panamá de Napoleón Bonaparte permiten apreciar una serie de grabados de madera, los cuales fueron elaborados con bases en las descripciones hechas por los autores. En algunos casos son utilizados fotografías y daguerrotipos como fuente de descripción. La descripción de los trabajos de construcción del canal son recogidos en dibujos de Vignal, quien imprime gran dramatismo al encuentro entre hombres, máquina y naturaleza. Sin embargo, de acuerdo con testimonios, algunos artistas se dedicaron a ejecutar retratos de oficiales del canal con el fin de obtener dinero para viajar. También hay otros artistas más por la vida urbana que plasman detalles costumbristas de la ciudad de Panamá. Muchas gracias.